fractura de clavícula, pero estamos viendo la parte posterior, por cuanto con esta parte posterior vamos a ampliar la caja torácica llevando hacia atrás los hombros y colocando la parte de la columna vertebral ligeramente adelantada, ¿no? O sea, en otras palabras, estamos haciendo que estemos sacando el pecho hacia adelante, ¿no? ¿Cómo se hace este vendaje en 8? Pues se empieza primeramente en las partes axilares, debemos colocar un apósito, porque esta es una zona húmeda. Y si vamos a mantener bastante tiempo esta venda, entonces esta zona húmeda nos va a dar complicaciones. Para eso hay que colocar un apósito. Con el apósito, con los dos apósitos colocados, que son algodones incluidos dentro de unas láminas de gasa, entonces vamos a armar como unas almohadillas y esas almohadillas se colocan en los huecos axilares. Con esas almohadillas, entonces nosotros vamos a hacer un recorrido de este vendaje en 8. ¿Dónde se inicia? Se inicia en el hombro y pueden bajar por delante hacia la axila y hacer un trazo oblicuo por la parte posterior hasta el hombro contralateral. Luego bajar por delante y subir. Al subir tenemos que hacer una vuelta más para que tengamos firmeza y luego recién volver a hacer una línea oblicua en este caso, pasando por detrás para llegar al hombro donde habíamos empezado. Y ahí nuevamente hacemos 2 vendajes. Y al hacer 2 vendajes, en el segundo vendaje vamos a pasar la venda hacia el otro hombro. De esta manera ya hemos hecho 2 o 3 vendajes y podemos continuar haciendo hasta un cuarto vendaje de tal suerte que apreciemos que la zona donde está la clavícula está bien conformada y de esa manera tendríamos la opción de un vendaje en 8 que ya hemos realizado. Luego tenemos los vendajes de abdomen y habíamos hablado de un vendaje de esculteto, pero resulta que este vendaje de esculteto tiene varias formas de colocarse. Una de esas formas es esta con una cinta, o sea, un vendaje con cinta, con un vendaje bastante ancho, pero se puede hacer estas en el abdomen a nivel de la... ¿Qué nivel será este? Este es el nivel sifoideo. Entonces, en ese nivel empezamos a hacer circular esta venda y vamos a hacer imbricando un tercio, todas las vueltas que corresponden, hasta fijar todo el abdomen, ¿no? En este caso, estamos haciendo un vendaje abdominal para luego tener un vendaje de esta manera, sosteniendo hasta en la parte glútea. Sin embargo, este vendaje le vamos a llamar vendaje circular, porque el vendaje de esculteto en realidad son 2 láminas pegadas o cosidas por el medio. Entonces se conforman en 4 láminas. Esas láminas se colocan debajo de la columna y se manifiestan como un espacio desde el apéndice, pero a nivel de la columna dorsal hasta la parte de las espinas ilíacas anteriores. Todo ese espacio es la faja. Entonces, esta faja es firme y es de tocuyo o es de lin, ¿no? Y ya vemos, nos imaginamos que tienen 4 flaps. Esto de los 4 flaps vamos a ver de la siguiente manera. El vendaje que les había dicho es un vendaje, una tela completa. Aquí están cortadas, pero vamos a pensar en este momento que es una tela completa, que está cosida por el medio y tiene un flap, 2 flaps, 3 flaps, 4 flaps, 5 flaps, 6 flaps. ¿Ya? Entonces, tenemos que ver cómo se va a colocar. Para colocar en el abdomen, el primer flap puede ser el que esté manejando el médico o esté manejando la enfermera, porque esto se maneja entre 2 personas. Entonces, este manejo se coloca directamente encima de la piel o encima, se supone que aquí tenemos una herida quirúrgica abdominal. Entonces,
para sostener esa herida quirúrgica que está compuesta por apósitos y gasas, vamos a colocar encima un vendaje de esculteto. El primer flap lo llevará el médico hasta el frente, tratando de pasar la línea de la cirugía. El segundo flap pasará la enfermera por encima del primero hasta el otro frente. Si tenemos nosotros 4 flaps, entonces nos quedan 2 posteriores. Tomará el posterior el médico y colocará por encima del segundo flap. Y luego la enfermera colocará el tercer flap por encima del segundo. Por lo tanto, hemos imbricado nosotros esta tela o este vendaje de esculteto en la parte abdominal. Esto es con una sola tela. Sin embargo, hay oportunidades que las cortan de por medio, como en este caso. Y entonces se coloca un flap, sería este flap, hacia la espina, hacia la región inguinal. Y el siguiente flap por encima hasta la región inguinal. Los otros 2 que quedan tendrán que subir igual que han bajado los anteriores, pero imbrincándose de donde nosotros tendríamos en esta zona una superficie que va a sujetar y sostener y va a comprimir ligeramente la zona quirúrgica que se ha realizado. Este es el vendaje de esculteto. Entonces, y esta es la forma de utilizar. ¿Cómo pensamos del vendaje de esculteto? El vendaje de esculteto es simplemente para sostener los apósitos y sostener el abdomen. Y es una ayuda psicológica al paciente, porque teniendo este vendaje, obviamente la cicatriz operatoria se va a mantener más firme y sin menores posibilidades de realizar dehiscencia de suturas. Dehiscencia de suturas quiere decir cuando la cicatriz operatoria se estira por defectos de la cavidad, se abomba, por decir, el abdomen y se va de cicatriz operatoria. Entonces, el objetivo de este vendaje es sostener para que no ocurra aquello. Ahora bien, vamos a pasar a los vendajes para miembros. Habíamos comentado que de primeras aguas que hay varios tipos de vendaje, pero el primer vendaje que nosotros tenemos que realizar es el vendaje circular. Estamos hablando de miembros. Se empieza de la parte más delgada hacia la parte más gruesa o hacia abajo, que está aumentada o aumentada en masa. Entonces, de esta manera debemos empezar el vendaje de mano o de miembro superior. Entonces, vamos a tomar el vendaje con que la cara posterior es con la cual vamos a ir vendando. Una primera vuelta y vamos a dejar una zona abierta o un triángulo superior, porque en la segunda vuelta vamos a sostener ese triángulo que se llama la llave del vendaje o también le llaman geranio. Este vendaje tiene que ser circular y vamos a ir subiendo. Pero como ustedes se están imaginando, este no es regular porque nos está haciendo una forma coniforme. Entonces, probablemente 2 a 3 vueltas vamos a tener un vendaje regular, como es en este caso, ¿no? Aquí estamos viendo un vendaje regular. Pero en la medida que vamos subiendo, vamos a dejar estos espacios. Luego, este vendaje no es bueno. Este vendaje tiene que cerrar los espacios, de tal suerte que estos espacios, al estar dentro del vendaje o con el vendaje por encima, no van a producir edema. Entonces, es muy importante no dejar estos espacios en un vendaje. Y para no dejar estos espacios, se tiene que realizar este tipo de vendaje circular. Pueden realizarlo hasta el pliegue del codo. Más allá, vamos a ver que se pueden hacer otro tipo de vendajes. Pero este vendaje, al hacer de esta manera, va a mostrarnos unas orejitas. Y a esas orejitas se les llama alforzas. Esas alforzas tienen que desaparecer porque van a causar un poco de molestia cuando se termine el vendaje. Para evitar esas alforzas, entonces nosotros vamos a hacer este tipo de vendaje, un espiral con inversos. O sea, este mismo, pero con inversos.
¿Qué significa el inverso? Que voy a doblar la venda hacia abajo, quedando una zona oblicua como estamos mostrando en esta figura. Si esto lo hacemos desde un principio, desde la parte más regular de la muñeca, entonces vamos a ir subiendo, pero realizando este tipo de figura. Este es un vendaje en espiral. Estiro un poco el vendaje. Entonces, este vendaje nos va a ayudar a tener regularidad en el vendaje. No vamos a tener las alforzas que deja este, pero vamos a tener una regularidad en el vendaje que nos va a permitir llegar a una zona donde vamos a hacer un segundo vendaje que se debe hacer. Ese segundo vendaje se refiere a estos vendajes, que podemos recurrir a vendajes circulares, pero que en realidad llegan a ser vendajes en 8, ¿no? El vendaje en 8, igual que hemos hecho en la parte de la clavícula, entonces 2 vueltas y subimos hacia arriba. 2 vueltas y bajamos. Entonces vamos a tener una zona que está libre de vendaje. Esa zona libre nos va a permitir hacer un ligero movimiento, siempre y cuando tengamos herida. Pero si tenemos que fijar el vendaje, entonces vamos a tener que realizar otro tipo de vendajes, ¿no? De todas maneras, este es un vendaje de codo que ustedes están viendo, ¿no? Que se puede realizar con el imbricado o con el normal que hemos hecho al principio. Este vendaje tiene que tener además una ayuda. Este vendaje se llama encorbata, ¿no? Y en este vendaje también se llama encabestrillo. Entonces, así es como tenemos que sostener la lesión del hombro, la lesión del codo o la lesión de la muñeca. Esto no quiere decir que es tratamiento. Esto significa que con este pequeño tratamiento debemos llegar donde el especialista o al hospital para que continúen el tratamiento específico. Llamémosle fractura de muñeca, llamémosle fractura de codo o llamémosle fractura de hombro. Entonces, eso hay que fijarse bien y llevar rápidamente al hospital. Y en el hospital procederán a hacer lo necesario. Lo primero es fijar y hacer un vendaje. Ese vendaje, si no resulta porque la lesión no corresponde al vendaje, entonces tendrá que ir donde el traumatólogo, que tal vez le haga un vendaje con yeso por la fractura, en fin, por alguna otra razón, pero tendrá su vendaje complementario. En miembros superiores, a veces hay un refrán que dice, yo meto la mano al fuego por tal persona, pensando que esa persona realmente es idónea y le damos nuestra confianza. Pero resulta en este caso que no es así. Resulta que se ha quemado las manos porque le han echado agua, le han echado algún ácido, ha metido las manos al fuego. De alguna manera se ha complicado el asunto. Y como anécdota yo les puedo decir que yo me quemé las manos en una parrillada de muy chiquito. Entonces caí sobre los carbones y se me quemó toda la palma de las manos. Entonces ya pueden imaginarse ustedes todo el problema clínico y de quemadura que existía. Obviamente, mis papás lloraron, yo lloré, todo un conflicto además social, ¿no? Sin embargo, fuimos al médico, el médico me hizo el tratamiento correspondiente e hizo este tipo de vendaje. Este vendaje que ustedes están viendo es medio elástico y es medio compresivo y además que tiene goma que se puede pegar, ¿no? Entonces, un tipo de vendaje especial. Sin embargo, cómo se está vendando es lo que tenemos que decir, es recurrente de mano. ¿Qué quiere decir? Que el vendaje va a ir hacia arriba y va a volver hacia abajo. Va a volver desde abajo y va a volver hacia arriba. De esta manera es que es el vendaje recurrente. Y obviamente, para fijar este vendaje va a tener que hacer un vendaje circular de principio. Va a poder hacer un vendaje imbricado porque tiene que cubrir toda la zona, aunque en este momento está haciendo solamente un vendaje circular, pero como les digo, porque la especificidad de esta venda tiene una goma que se pega, entonces va a permitir
el vendaje. Sin embargo, ¿qué cuidado hay que tomar en una quemadura de mano? Que entre los dedos ustedes tienen que colocar un elemento especial que se llaman gasas vaselinadas. Y el objetivo es que no se peguen los dedos. Si se pegan los dedos, van a formar sinequias y esas sinequias van a tener que operar. Por lo tanto, este vendaje, si bien va a servir para este tipo de lesión, también sirve para una lesión que se llama de amputación, ¿no? Entonces puede hacerse este tipo de vendaje recurrente tanto en amputación como una quemadura de mano. Entonces, ustedes aquí estamos viendo, pero vamos a empezar con el vendaje de mano. De esta forma, aquí estamos el ida y vuelta o en espiga también que se llama, aquí estamos viendo del antebrazo. Y habíamos visto con anterioridad que también se tiene que vendar el codo. Pero este vendaje de codo, como ustedes verán, no empieza en la muñeca, sino directamente en el antebrazo o en el brazo. Ahora veamos cuál es el tema. El tema es que uno de ellos se llama testudo inverso y el otro se llama testudo reverso. Entonces, cuando es inverso, empieza el vendaje fuera de la articulación. O sea, esta es la línea articular y empieza a media jornada, o sea, en medio brazo, hasta vendar, hasta medio antebrazo, ¿no? Este es el vendaje. Pero este vendaje tiene una cualidad, que al estarse haciendo el vendaje, va a quedar una línea en la parte media de del pliegue del codo. Este es el testudo inverso. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que tiene que pasar por esta línea que es en la cara anterior del pliegue del codo, ¿no? Entonces se va a hacer como un abanico. Pero el testudo reverso significa no ya empezar en esta zona como hemos dicho, sino tiene que empezar en la zona misma de la articulación. Entonces va a ir hacia afuera, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Puede ser imbricado o puede ser vendaje circular. Pero en este caso se llama vendaje en testudo reverso. Pero aquí hay un pequeño problema. Como la rodilla tiene que estar en posición fisiológica, entonces este vendaje además tiene que ser un vendaje en 8. ¿Qué quiere decir? Hacemos el vendaje con 2 vueltas a un lado y debemos pasar al otro lado con 2 vueltas para retornar al mismo lado con otras 2 vueltas. De esta manera se hará el vendaje en 8 o testudo. ¿Ya? Este vendaje también se utiliza en las articulaciones del pie, ¿ya? Se utiliza. Pero ahora un poco se nos ha cambiado la figura. Vamos a ver, este es el vendaje de mano, ¿ya? El vendaje de mano tiene las mismas 2 vueltas que hemos dicho y la subida hacia la mano del vendaje correspondiente. Para luego tomar un dedo y hacer el vendaje propiamente dicho de él, ¿no? Entonces, a este se llama espicadoble, ¿ya? Sin embargo, es bisegmentario cuando 2 segmentos vamos a utilizar de vendaje. El vendaje simplemente de muñeca y el vendaje de mano, ¿no? Entonces, bisegmentario. Puede tener la forma de espicas o puede tener la forma imbricada. No se olvide, en quemadura de mano debe existir siempre gasas, lo que se llaman gasas con vaselina interdigitales, para el caso de un vendaje de mano, de quemados. Y toda la mano debe tener gasas vaselinadas antes de colocar un vendaje de esta naturaleza. Aquí estamos el vendaje de mano, cómo se realiza, y aquí están las líneas. Siempre vamos a empezar con 2 vueltas en la región de la muñeca para luego subir hacia una parte lateral de la mano. Vamos a decir cuál parte lateral. Puede ser a la parte cubital como puede ser a la parte radial. Entonces, pero para cada una de estas vueltas tenemos que tener 2 vueltas a nivel de la muñeca, de tal suerte que podamos llegar a formar esta figura, ¿no? De la misma manera, esta figura se utiliza y se maneja
siempre con 2 vueltas en la zona de la muñeca. Si seguimos las flechas, está empezado en la parte superior y está saliendo al final por la muñeca. Aquí estamos viendo otro vendaje que es recurrente y nos está mostrando cómo está yendo la recurrencia. Especialmente estos son los elementos recurrentes que van hasta la palma de la mano y también en la parte dorsal hasta la región de la muñeca. Palma de la mano, región de la muñeca. Y en la parte posterior es el dorso de la mano, dorso de la muñeca, donde se va a hacer 2 vueltas para fijar este tipo de vendaje. Es un vendaje de mano con recurrentes. Aquí tienen ustedes los vendajes de dedo. Sin embargo, estos vendajes de dedo tienen mucha importancia porque no pueden utilizar unas vendas que sean muy anchas. Entonces, estas vendas generalmente tienen una dimensión de 3 centímetros. Y se colocan de esta manera, van haciendo dedo por dedo, ¿no? Y pueden utilizar un solo dedo dependiendo del dedo lesionado que tengan. O pueden utilizar todos los dedos si ha habido algún otro tipo de lesión. ¿Cuál es la figura de este tipo de vendaje? El ancho del vendaje. No se olviden, una venda que es muy ancha no puede pues vendar los dedos. Aquí tenemos un vendaje muy especial. Lo voy a leer para que ustedes se fijen más. Se utiliza para lesiones de hombro. Necesita venda ancha de tocuyo o elásticas para luxaciones y fisuras de yeso en caso de fracturas, ¿no? ¿Cuáles son las fracturas? Acromioclavicular, clavícula y húmero, ¿ya? Entonces, cualquiera de ellas van a empezar a usar el vendaje del PO. Su procedimiento. Para el procedimiento ustedes deben acordarse cuál es la forma más eficaz de colocar un vendaje. Tienen que acordarse. Primero es la comodidad para realizar el procedimiento del vendaje. Entonces, el paciente adopta la posición de Belpo. Son 2 formas de hacer, ¿no? Mano al hombro lesionado. ¿Qué quiere decir esto? Si mi clavícula izquierda, acromioclavicular izquierda, se ha lesionado, mi mano derecha tendrá que tomar hacia la zona lesionada. ¿Sí? Pero vamos a ver. Si esta está lesionada, esto va a moverse y no hay ningún problema. Por lo tanto, quiere decir que nuestra lesión acromioclavicular derecha no tiene problema. Entonces debemos fijar el hombro lesionado. En este caso, el hombro izquierdo. Entonces tengo que cambiar de mano. Mi mano va a tomar el hombro que está normal, pero ya estoy fijando con esta posición, estoy fijando prácticamente la lesión acromioclavicular. Entonces, ¿cómo tiene que empezar el vendaje? Como verán ustedes, ya es un vendaje que tiene que utilizar mayor cantidad de vendas. Entonces, tenemos que iniciar el vendaje. ¿Y cómo vamos a iniciar el vendaje? El vendaje se inicia en la parte inferior de las manos, ¿no? Aquí, en la parte media del antebrazo inferior de la mano. Entonces, se coloca el vendaje y va a ir a dar unas vueltas, 3 vueltas circulares. 2 vueltas circulares, dependiendo del tamaño de la venda, de la extensión de la venda. Del tamaño en longitud, no, sino de ancho, en el ancho de la venda, ¿no? Entonces, 2 vueltas sobre la mano que está tomando el hombro sano. Pero cuando terminamos la tercera vuelta, tiene que tomar una posición que fije parte del hombro, vuelva a tomar el codo, vuelva a subir, vuelva a bajar tomando la parte del acromioclavicular y con esa venda dar una vuelta. Va a dar una vuelta y vamos a tener un nuevo vendaje sobre la mano. Este es el vendaje sobre la mano. Entonces vamos a dar la vuelta y va a bajar la mano, ¿no? Vamos a volver a dar la vuelta, vamos a tener un vendaje, pero nos está fijando la zona clavicular, la zona del húmero
nos está fijando inclusive el codo que no nos va a permitir movilizar este miembro superior. Por lo tanto, se va a quedar inmóvil, inmovilizado. Entonces, el Velpo es un vendaje inmovilizador de la zona acromioclavicular o de la fractura de hombro. Entonces, aquí está cómo se está realizando este vendaje. Por debajo de la mano, sube, baja y nuevamente se hace el vendaje, sube, baja, nuevamente el vendaje y queda de esta manera la mano fijada. Tienen otros tipos de vendajes de hombro, ¿no? De esta manera se puede hacer, fijando el hombro siempre y cuando, esto por ejemplo es para una luxación de hombro, ¿no? Este es para una fractura, este es el de Velpo, ¿no? Esta es una forma de hacer, pero esta es otra forma. A este se le llama de Dessauert. Y este tiene otra función porque le permite movilizar parte del miembro superior. En cambio, este le va a fijar, no le va a permitir movilizar el miembro superior. De igual manera, debemos tener nosotros en nuestra maletín de atención clínica un vendaje triangular, porque el vendaje triangular nos va a servir de diferentes maneras como un vendaje primario. ¿Cómo es primario? Porque aquí, por ejemplo, ustedes siempre han utilizado en alguna situación el vendaje triangular. ¿Pero qué se llama? Este triangular se llama cabestrillo, ¿no? Porque va a sostener el miembro superior. También se llama cabezos cuando va a sostener la mandíbula. Acuérdense, estoy haciendo recuerdo nada más, pero este es el cabestrillo. Pero también se llama vendaje en corbata, ¿no? Cuando tiene colgado ahí los dos y sostiene al miembro superior. Vendaje en cabestrillo. Esta venda triangular deben tenerla para cualquier uso. Voy a referirme al uso de la vendaje triangular. Se utiliza en cabeza como bandana, se utiliza para circular, obviamente sobre los ojos, si tienen que poner apósitos sobre los ojos, se puede utilizar circular, o se puede sostener la mandíbula si es que ha habido alguna fractura. A eso se refiere la venda triangular. Para abdomen tenemos este otro tipo de vendas, son circulares, y hemos visto en un primer momento estas vendas circulares que se pueden realizar. ¿Cuándo y dónde utilizan estas vendas circulares? Aun cuando estas vendas circulares las usan de yeso para eliminar o cuando ha habido el postoperatorio de una cirugía plástica de abdomen. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Cuando ha habido una cirugía plástica en que han retirado bastante grasa o material celular subcutáneo, entonces queda un espacio y ese espacio tienen que cerrarlo. Y van a cerrarlo con compresión mediante este tipo de vendaje. O también este otro tipo de vendaje que puede realizarse. Este tipo de vendaje que ustedes están viendo puede llegar a fijar también parte de la ingle, parte del miembro inferior. Ahora bien, cuando tenemos que fijar una lesión trochanteriana, entonces pueden tener este tipo de vendaje, ¿no? Esta forma de vendaje siempre va con una vuelta y dos vueltas para poder cruzar. Entonces, de esta manera se hacen las vueltas, una, dos, obviamente está dando las vueltas y tendremos fijado la parte de la luxación, si es que ha habido lesión de luxación o cualquier tipo de lesión. Esto no quiere decir que es definitivo, como he expresado. Debe ir al hospital para hacer su tratamiento definitivo. Pero este sí es un vendaje que pueden realizarlo. Inclusive puede formar parte de un torniquete, si es que ustedes fijan bastante compresivo, ¿no? Pueden poner aquí apósitos en esta zona, entonces va a ser un vendaje de tipo hemostático, ¿no? Porque va a presionar y no va a permitir que sangre. O puede ser de otra naturaleza. De todas maneras, se está fijando también una articulación que no se vaya a mover. Habíamos hablado de principio que había una venda especial. Esta venda especial es una venda elástica de goma. Toda esta venda es elástica y de goma.
Esta era la antigua venda hemostática. Hoy por hoy es una venda de goma. Se venda a partir del miembro inferior, a partir de la parte distal, si ustedes quieren, y se venda haciendo firmemente, comprimiendo hasta llegar a la zona de la zona inguinal. Llegado a la zona inguinal, se procede a desenrollar el vendaje hemostático y se queda en la zona inguinal. En ese sentido, actúa como hemostático, ¿ya? Utilizan los traumatólogos, porque cuando han desvendado, si hay alguna fractura en esta zona, pues van a intervenir y van a realizar su cirugía complementaria. El tiempo de duración no tiene que pasar más de 20 minutos, porque si no, no hay circulación en el miembro inferior. Por lo tanto, hay que soltar el torniquete para que exista la circulación. Pero ya la cirugía traumatológica ha tenido que terminar. Por lo tanto, el traumatólogo es un personaje experto en una fractura de esta parte distal del miembro inferior. Habíamos hablado del vendaje testudo, habíamos hablado del vendaje en 8. Ese vendaje también se puede realizar en rodilla, y se puede realizar en el tobillo. ¿Por qué se puede realizar? Porque estas partes están quedando en una funcionalidad específica. O sea, en este caso ustedes tienen en ángulo de 90 grados y en este caso también. Y se moviliza. Entonces, esa movilización no es permitida si es que hay la lesión. Y para eso se hace este tipo de vendaje en 8. De esta manera se está haciendo el vendaje en 8. Y cubre solamente parte de la rodilla superior y parte de la rodilla inferior, si ustedes quieren. Este vendaje, siguiendo las maniobras del vendaje, siempre con la cara posterior, se empezará el vendaje. Dependiendo de qué es lo que ustedes quieren. Testudo reverso o testudo inverso, ¿no? O testudo 8. Testudo en 8. ¿Qué hacemos? Entonces, aquí un poquito mayor profundización del tema, porque la mayoría de las personas tienen fracturas y entorsis y lesiones de tobillo, ¿no? Entonces, para eso, cualquier vendaje que se haga tiene que hacer en la funcionalidad del órgano que está vendándose. Para el caso de la pierna debe ser 90 grados, pero en relación al pie, por si acaso, son 90 grados en relación al pie. Es ángulo recto, ¿no? Entonces se empezará habíamos dicho, por la parte más delgada. Entonces veremos por encima de los dedos, ¿no? Se irá avanzando por la cara dorsal del pie en dirección hacia adentro. De este modo, se favorece que el pie quede en eversión cuando vendamos el tobillo. Ya que le vamos a fijar y no va a poder movilizarse, va a sentir. Si se mueve, obviamente que va a sentir, pero le estamos ayudando a que se mantenga ese pie en eversión, ¿no? De tal suerte que sea la posición fisiológica para que no exista un desenlace. ¿Cuál es el desenlace? Si hay fractura, puede movimientos de fracturar y crear astillas. Puede ser que se disloque más la lesión y finalmente que haya algo más grave como ser una hemorragia. Entonces tenemos que aprender a hacer este tipo de vendaje que nos permita llegar pronto hacia... ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Ya, gracias. Entonces, ya hemos visto que todos los vendajes, especialmente los vendajes en 8, tienen que tener 2 vueltas alrededor de la zona fracturaria, y en este caso, si es en pie, tendrán que tener 2 vueltas a nivel del tobillo, pasar hacia el dorso de la cara del pie y luego sobre la cara del dorso del pie realizar 2 vueltas para luego subir. En ese interín
se hará el vendaje en 8, ¿no? Aquí se está demostrando el tema cómo se va a hacer el vendaje, ¿no? Esta es la zona articular y aquí está parte del dedo. De esta manera podrán hacer ustedes el vendaje. Esta es otra forma de hacer el vendaje, ¿no? Aquí tienen un vendaje recurrente, más firme, pero se puede hacer un vendaje también en 8. No hay, dependiendo de la lesión, es que vamos a utilizar los vendajes. Entonces aquí está lo que hemos dicho, manifestado en forma de 8 en el dorso del pie, ¿no? Por encima del talón, dorso del pie y por debajo del talón, dando 2 o 3 vueltas completas. Pero siempre mínimo 2 vueltas para hacer el vendaje en 8. Este vendaje, no se olviden que tiene que tener un acolchado. O sea, no es que vamos a vendar directamente. Sin embargo, cuando hay lesiones físicas, les voy a decir, voleibol, básquetbol y en algún momento en fútbol, son las lesiones de los tobillos, entonces donde tienen que utilizar rápidamente las vendas. Las vendas en ese momento no se utilizan, no tienen un acolchado, porque esas vendas son rígidas. Pero eso sirve para vendar. Normalmente existe un centro sanitario en cada lugar donde están haciendo este tipo de actividades y ahí le van a solucionar, le van a inmovilizar de mejor manera. Pero para el caso, ustedes ya pueden hacer una inmovilización de tobillo, ¿no? Aquí está el vendaje de pie, nuevamente. Tenemos de esta manera. Una vez que se practica, es probable que cada vez lo hagan mucho mejor, pero hay que practicar por lo menos una vez, ¿no? Entonces aquí está el tobillo y aquí está tomando el talón. Va a dar la vuelta, 2 vueltas para volver a subir hacia el tobillo, ¿ya? Aquí está mejor explicado cómo se tiene que hacer el vendaje de tobillo y cómo se puede llegar hasta la parte media de la pantorrilla. En el esguince de tobillo, con lesión de ligamento medial o interno, de igual modo, inclusive en las rupturas del tendón de Aquiles, también tienen que hacer un vendaje. Pero después del vendaje tienen que volar donde el traumatólogo. O tiene que fijar ese tendón para que no se retraiga y tendrá que operar, ¿no? Entonces, el vendaje de pie y especialmente el de tobillo es muy importante que lo conozcan y lo practiquen. Aquí está, mostrando de mejor manera cómo se realiza el vendaje. Aquí ustedes pueden ver que esta es una venda de más o menos 6 centímetros, ¿no? No es una venda de 5 centímetros, es una venda mucho más ancha, pero esta es una venda elástica, ¿no? Entonces son los 4 pasos que tenemos que tomar para un vendaje de pie. El vendaje de cabestillo, el vendaje triangular, tiene estas formas de uso. En la mano, de esta forma podemos utilizar. Y de esta forma vamos a poder hacer el vendaje. ¿No? No es difícil de utilizar, pero es un vendaje de cabeza. El de bandana no les puedo decir nada porque ustedes lo utilizan. Y si alguno no ha utilizado, es muy fácil, de esta manera se utiliza. Para hacerles recuerdo del vendaje triangular, generalmente el vendaje triangular lo utilizan las mamás con los recién nacidos, ¿no? Entonces, los flaps que corresponden a estas zonas van a ir por encima del ombligo. Y esta zona triangular va a ir por entre las piernas hasta el ombligo. O sea, se coloca sobre la columna vertebral en la parte posterior, más o menos a la altura de las espinas ilíacas anteriores, y sobre ellas se va a colocar estas puntas, las puntas laterales. Y la punta inferior, que es triangular, sostendrá un pequeño apósito seguramente para entrar por encima del ombligo y ahí es donde se le pondrán sus imperdibles. Entonces, este es, para que se acuerden, una forma del manejo de vendaje triangular. Estas son otras formas de emergencia que sí y que sirve
para nuestro uso el vendaje triangular. Luego, quiero decirles que el vendaje triangular debe estar en su maletín de emergencias. Ayuda bastante. También el uso del vendaje triangular, aquí ustedes tienen el uso en miembros superiores en la parte que se ha lesionado, ¿no? Se puede utilizar de esta manera. Y también se puede utilizar de esta otra manera en es decir, en la región de las nalgas o región inguinal o región pubiana, ¿no? Muchas veces hay fracturas de pubis, entonces se tiene que utilizar un vendaje de esta naturaleza o tal vez vendaje de yeso. Ahora bien, todos estos vendajes, si bien estamos utilizando simplemente como telas, también tienen un otro uso. Cuando hay unas fracturas en miembros inferiores, porque supongamos que hay una fractura expuesta, obviamente que vamos a vendar, le vamos a poner su apósito, sus gasas, vamos a vendar, pero ese pie hay que mantenerlo en posición funcional, o sea, en posición neutra. Entonces, para eso se utilizan estas tablillas que se llaman férulas. En miembro superior, férulas cortas, pero en miembro inferior tienen una diferencia. La tabla interna o la que está entre las entrepiernas es una tabla más corta, en cambio la tabla externa llega del talón hasta la zona de la espina ilíaca, cualquiera que sea, ¿no? Entonces, estas tablillas son para alinear la estructura ósea, para evitar que se movilicen, para evitar que se compliquen, entonces se puede colocar de esta manera, ¿no? Con vendajes triangulares pueden hacerlo o pueden hacerlo con gasas, venda de gasas, ¿no? Entonces, estas son las tablillas para inmovilizar. Estas tablillas tienen diferentes formas. Hay unas de plástico inflables que no necesitan más que inflar, es que hay que trasladar a un sistema de salud. Ese es el tratamiento de emergencia nada más, ¿no? También existen otros elementos, pueden ser vendas de tela, pueden utilizar cualquier otro material. Inclusive hay unas rejillas metálicas que son moldeables para usarse dentro del vendaje, puede ser con tela, puede ser con cualquier otro elemento elástico inclusive, pero la férula es para dar estabilidad a la lesión traumatológica. He terminado mi clase. ¿Tienen alguna pregunta? Voy a suspender mi presentación. Ahora, ¿me escuchan todos? Sí, doctor, se escucha. Hola, ¿me escuchan? Ya, entonces voy a detener la presentación y tenemos un tiempo pequeño, pero pueden preguntarme sus interrogantes. Adelante, si alguien tiene alguna pregunta. Voy a preguntar 3 veces. Si no hay preguntas, entonces ya nos podemos retirar, ¿sí? Primera vez. ¿Hay alguna pregunta? Pueden hacerla. Segunda vez. ¿Hay alguna pregunta? He preguntado en rojo. ¿Alguna pregunta? Entonces, si no hay ninguna pregunta, Elena, te quedas un minutito. El resto puede retirarse y muchas gracias por su tolerancia. Gracias, doctor.